Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con la parte de las clases de terapia física en relación a pacientes pulmonares o respiratorios. Y bueno, soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación y vamos a comenzar. ¿Cuáles son los objetivos ya de técnicas específicas de estos pacientes? Pues bueno, uno es prevenir disfunciones, siempre basado en la función respiratoria. Entonces prevenir esa disfunción mediante la movilización de mucosidad para evitar una sobreinfección. Entonces es evitar una sobreinfección, es limpiar, ¿sí? Y también tenemos educar y sincronizar la ventilación para aumentar el volumen circulante y reducir la frecuencia respiratoria. Entonces, para facilitar el trabajo que se va a estar haciendo con una ventilación mecánica o también con una ventilación pasiva o que el paciente pudiera estar realizando, readaptar al paciente al ejercicio para utilizar mejor el oxígeno. Esto es muy importante. Pacientes que posiblemente no lleguen inicialmente como pacientes pulmonares o que esa no sea su principal objetivo, pero a lo mejor son pacientes que ya tienen una historia de que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tienen un infarto, o pacientes de la tercera edad, ¿sí? Pacientes posterior a una hospitalización larga, pacientes que llegaron a estar en un proceso a lo mejor crónico, pacientes de secuelas de Guillain-Barré o un EBC. Es importante porque con estos pacientes también se puede trabajar, aunque no sea lo más básico y esencial de su funcionalidad, es lo que necesitamos también para que el paciente pueda estar rehabilitándose. Y favorecer a factores que incrementen la flexibilidad de la caja torácica, la cintura escapular, la columna, y pues tratar de corregir esos defectos estructurales que restrinjan o se conviertan en una enfermedad restrictiva. Si se dan cuenta, todo esto va en relación a que a una mayor prevención, a un trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener sus funciones. No estamos hablando de curar. Siempre la terapia respiratoria va de la mano con el tratamiento. No es suplementario. Eso es algo muy importante que se les debe quedar grabado. No es suplementaria la terapia de lo que es el tratamiento médico. Siempre puede ir de la mano, pero la terapia respiratoria no es suficiente para quitar antibióticos, no es suficiente para quitar medicamentos, ¿de acuerdo? Y bueno, se puede clasificar dependiendo cómo se llegue a trabajar en tres grandes rubros, que son las técnicas para la permeabilización de la vía aérea, técnicas de relajación y técnicas de reeducación respiratoria. ¿Con cuáles vamos a comenzar? Bueno, pues con las técnicas de la permeabilidad de la vía aérea, o para aumentar esa permeabilidad. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Simple y sencillamente es mantener una vía abierta al paso de un flujo líquido o gaseoso. ¿Qué quiere decir? Favorecer a que nada obstruya a limpiar el moco, el esputo que se pueda liberar sin ningún problema. Entonces, nuestros objetivos ante esto, ya en específico, va a ser mejorar el transporte mucociliar, ¿sí? Que esos cilios respiratorios permitan empujar esa mucosidad, aumentar el volumen de la expectoración diaria, que el paciente lo pueda sacar, disminuir la resistencia de la vía aérea y pues mejorar la función pulmonar. Y como en casi todos los tipos de terapia, existen dos grandes grupos, que son las pasivas y las activas. En las pasivas es lo que el terapeuta le hace al paciente y las activas lo que el paciente puede hacer. Entonces, lo básico es que nuestro paciente tenga un drenaje postural, y también vamos a ver otros tipos de pasivas que son percusiones, vibraciones, presión manual de la caja torácica y tos provocada. Ahorita vamos a ir desglosando una por una. Y en las activas o autónomas vamos a ver que hay una reeducación de la tos y drenaje postural, el control de la expiración y drenaje autogénico. Entonces vamos a comenzar ahora sí. En esas pasivas, el drenaje postural pues es muy simple. ¿Qué nos dice justamente esas palabras? Que a través de la postura vamos a estar trabajando diferentes zonas, ¿sí? Para facilitar las secreciones. Poner al paciente en un sitio o en una forma apropiada para favorecer
a que todos esos bronquios se vayan limpiando, y es aprovechar esa verticalidad para que por pura gravedad se vaya limpiando, ¿sí? ¿Cuáles contraindicaciones podemos tener? Que si nuestro paciente tiene una disnea muy grande, tiene hipoxia, tiene hipertensión arterial, tiene una cardiopatía grave, edema cerebral. ¿Por qué? Siempre debemos de favorecer a que nuestro paciente tenga ciertas posiciones. A lo mejor va a ser muchísimo más fácil el paciente que está consciente, pero los pacientes que están más graves, que están inconscientes, que a lo mejor son los que necesitamos trabajar un poco más esa higiene, pues va a ser difícil un paciente con un traumatismo cráneoencefálico que lo podamos poner en una posición descendente porque le va a aumentar la presión, pacientes que tengan algún descontrol. Entonces son las posiciones a lo mejor estas las más fáciles y en los que más se puede llegar a trabajar con el paciente. Sin duda alguna va a ser cuando él está consciente, pero siempre debemos de favorecer a que nuestro paciente tenga una buena higiene postural y un drenaje postural en el resto de técnicas que vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un paciente que tiene que tener permeable una vía aérea, ¿qué quiere decir? Que aquí la mandíbula no debe de estar cercana al pecho, se debe de tratar de tener una ligera extensión de cuello, favorecer a que el tronco esté derecho. Aquí la imagen lo representa más de una manera pulmonar o dar énfasis a los lóbulos, que pudiera tratar de dar una mayor higiene, pero siempre se debe de tratar que nuestro paciente esté con la columna bien derecha, cuello ligeramente en extensión y mandíbula abierta, ¿sí? O la mandíbula con cierta predisposición para poder hacer la terapia respiratoria. Esto es a lo que me refiero. Puede tener alguna facilidad para que se libere el esputo por pura gravedad, pero un paciente que tiene un aumento de la presión intracraneal, esto sin duda alguna no es nada favorecedor. Entonces no es lo que más comúnmente van a ver en los hospitales, pero por ejemplo ahorita con todo lo que es la pandemia y el COVID, algo común es que se coloque al paciente en prono. Es diferente el drenaje postural y la colocación en prono. Ahorita que está en tema tenemos que aprender cuál es la diferencia. Aquí pues se está tratando de que se limpie, pero cuando nosotros ponemos a un paciente en prono, sobre todo cuando hay neumopatías intersticiales como la causada por el SARS-CoV-2, lo que se trata de hacer es que esa posición libere, ¿sí? O que haga menos peso que la parte abdominal y visceral, para que nuestra caja torácica tenga una mayor posibilidad de expandirse y nuestros alvéolos tengan una mayor posibilidad de insuflarse. Pareciera como algo irrelevante, pero realmente a los pacientes les ayuda bastante esta posición en prono con estas neumopatías intersticiales. Fíjense, algo curioso o dato hospitalario es que justamente a los pacientes que no les favorece son los pacientes con obesidad. Un paciente con obesidad que colocamos en prono con COVID no responde de la mejor manera. Esos pacientes desgraciadamente son los que igual por la misma situación no se ven favorecidos ni por la posición, entonces fácilmente progresan a una mayor disnea, progresan a una mayor fatiga muscular del diafragma, y rápidamente, si el paciente no tiene una buena reserva respiratoria, son pacientes que progresan a la intubación. Entonces ese es como un parteaguas muy importante. Por eso la obesidad se ha convertido en un factor todavía mayor. Entonces esa obesidad se convierte en algo restrictivo en la parte abdominal, que si a eso le sumamos que el pulmón tiene ciertas cicatrices adentro, una neumopatía intersticial que no permite que se infle, pues entonces se vuelve algo catastrófico. Y bueno, después de eso va a depender la posición en la que vamos a tener para estar limpiando cada lóbulo en específico, pero es importante que siempre vaya de la mano con algo más y tener en cuenta qué especificación tiene cada uno de nuestros pacientes. La más conocida, sin duda alguna, de nuestras técnicas es la percusión. Esa percusión, pues bueno, es un golpeteo rítmico sobre la caja torácica. Hay gente que menciona que es como si fuera la mano en conchita, en cucharita, como se encuentra aquí, y dar golpeteos en la parte de la espalda para favorecer a la liberación de la mucosidad, que se despegue, por decirlo así, y favorezca la expulsión. Ahorita, actualmente en este tiempo,
A pesar de que sigue siendo lo más usado, no es lo más recomendado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para nuestro paciente que se pueda hacer esto, sí, a lo mejor sí libera la vía aérea, pero va acompañado de un gran riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Colapso alveolar. Entonces, si en nuestro paciente podemos decir, sí, queremos limpiarle toda la mucosidad y órale, le empezamos a dar sus buenas palmadas con la mano ahuecada en la parte de la espalda, vamos a ver que no es suficiente como para pensar que va a ser la liberación de la vía respiratoria. De hecho, hay pacientes que se llegan a complicar más. Otra vez retomando el ejemplo del COVID, no son pacientes que se recomienda la percusión. ¿Por qué? Porque en esos pacientes, aunque lo hemos insistido con área de enfermería y con otros tipos de médicos también, no es lo más especial, porque esos pacientes no están obstruidos precisamente. Ellos tienen una restricción. Entonces, esos pacientes, si nosotros hacemos esa palmopercusión, vamos a hacer solamente un mayor colapso alveolar. Entonces, en lugar de beneficiarle a sacar el moco, recordemos que el COVID es una enfermedad restrictiva, es una neumopatía intersticial, no es obstructivo, ¿sí? Es por eso justamente una neumonía típica se comporta diferente. Entonces, no es lo ideal en ese tipo de pacientes. Ya un paciente a lo mejor con una neumonía típica, a lo mejor una neumonía bacteriana, pues sí puede llegar a ser útil en un paciente con EPOC. Aquí va a caer en la controversia. Hay de hecho especialistas en esto que recomiendan que para nada ya sea usado, pero pues bueno, ante la circunstancia a veces es lo que se tiene, pero está todavía bastante en controversia. Vamos viendo a ver qué tal, pero definitivamente en pacientes restrictivos no es lo ideal. Esa percusión que va a hacer, pues movilizar las secreciones, una onda de choque que despega, fácil. ¿Qué contraindicaciones? Pacientes que tengan hemoptisis, osteoporosis, tuberculosis pulmonar, algún broncoespasmo, ¿sí? Si ese músculo liso se contrae, va a dificultar. Un paciente con neumotórax, hemotoras, metástasis óseas, costales o de raquis, bueno, son pacientes difíciles que pues no tenemos que estar haciéndole presión y tiene que tener muy bien esa indicación. Entonces igual, pacientes con neumopatías intersticiales hay que tener mucha precaución. Y otra técnica que esta vino a suplir completamente la percusión, pues es la vibración. Que son movimientos oscilatorios en la pared torácica que se transmiten a partir del brazo o a partir de otras que ya son instrumentadas, con el fin de alterar justamente esa viscoelasticidad, y va a posicionar según el segmento. Las manos van relajadas sobre el tórax, usando el peso del cuerpo. Es importante, es muy cansado poder hacer una vibración efectiva. ¿Y qué va a hacer? Pues justamente los mismos objetivos que tenía la percusión, pero aquí, si se dan cuenta, las contraindicaciones disminuyen muchísimo y pues queda nada más con la parte del enfisema bulloso. Esa vibración puede ser manual, que se logra que sea una vibración ya sea de 12 a 16 Hz, quiere decir de 12 a 16, 2 quedan cortísimas, 16 repeticiones por segundo. La instrumentada pues es justamente con chalecos neumáticos, que es lo más usado, y se dan cuenta hay una gran diferencia entre uno y otro, de 16 a 40 Hz. Si dicen cuál funciona mejor, pues yo les diría que la de 40 Hz sin duda alguna en la instrumentada, pero pues no todos los centros tienen como esa capacidad de tener un equipo de este tipo tan específico para los pacientes, pero es recomendable que pues, todos los fisioterapeutas lleguen a aprender técnicas de vibración respiratoria, ¿sí? Esos pacientes es práctica. Si se deja de practicar, se olvida. Igual para formar todo el engrama y poder fortalecer bastante el brazo, porque repito, es algo muy cansado. Entonces, dependiendo de los segmentos es donde se va colocando y se va haciendo esa vibración de forma ascendente. Siempre se trata de llevar de forma ascendente para estar liberando justamente o despegando hacia la parte del esputo, liberar el esputo. Tenemos aquí nuestros chalecos que disminuyen el riesgo y favorecen a que nuestro paciente pues, pueda hacer esa expectoración de la mejor manera. Y bueno, hasta aquí dejamos. Cualquier cosa quedo a sus órdenes. Soy el doctor Carlos Godínez y espero cualquier duda, aclaración, estoy para servirles.